En su 40ª edición, la presentación del Premio Mazatlán de Literatura 2015 tuvo como protagonista la novela El metal y la escoria, del escritor Gonzalo Celorio, en una sobria y brillante ceremonia realizada en el Museo Casajás. El escritor recibirá el galardón y el premio durante la Velada de las Artes. Este galardón, uno de los más antiguos y prestigiosos de México, es convocado anualmente por el Instituto de Cultura de Mazatlán y cuenta con el auspicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que entrega al autor ganador 100,000 pesos y una placa de cristal. Para arropar a Gonzalo Celorio con sus palabras, la ceremonia contó con la dirección de Enrique Vega Ayala, cronista de la ciudad de Mazatlán, quien fue cediendo el micrófono al escritor mazatleco Juan José Rodríguez, presidente del jurado, Ignacio Trejo Fuentes y Braulio Peralta, miembros del jurado, y a la doctora Elizabeth Moreno, representante del doctor Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El autor dirigió unas palabras a la audiencia de manera abundante y generosa en relación a un tema complejo, hablar de su propia obra, un trabajo cuyo primer borrador data de 1973, una travesía por reconstruir aspectos espinosos y degradantes de su historia familiar, tener como fuente de ese relato a un hermano que, a raíz de la terrible enfermedad del Alzheimer, perdió la propia memoria, pero que en ese camino ayudó a Gonzalo a exorcizar sus propios temores. Sí, es difícil hablar de temas tan directamente relacionados con el propio escritor, porque finalmente el proceso es de desnudez y uno siempre tiene su pudor, pero esto ocurre cuando uno habla de la familia o cuando uno habla de sí mismo o cuando habla de cualquier otro tema, porque el proceso de escritura es un proceso de desnudamiento. Es decir, que finalmente lo que hace el escritor es quitar estos ropajes que ocultan a veces la realidad. Y ese es el trabajo escritural, es un trabajo que a veces se relaciona más con la escultura que con la pintura. Hay que quitar lo que sobra, hay que quitar aquello que nos impide ver la realidad. Sí, obsesión, ciertamente es una palabra adecuada porque desde hace muchos años tenía yo la obsesión de escribir esta novela. Mis primeros manuscritos de esta novela datan del año de 1973, hace más de 40 años. No es que haya tardado 40 años en escribir esta novela, porque habría sido realmente un fracaso, pero la obsesión sí la tenía desde entonces. Pero hace 40 años yo no tenía los instrumentos literarios necesarios para poder contar esta historia, ni tenía la madurez suficiente. Yo pienso que así como la poesía es un género de juventud, la novela es un género de madurez. Es decir, que en términos generales, aunque siempre hay excepciones, los mejores libros de los poetas suelen ser sus primeros libros, porque la poesía acude al expediente de la imaginación. En cambio, las mejores novelas de los novelistas, de los grandes novelistas, suelen ser las últimas novelas, porque la novela acude al expediente de la experiencia, que obviamente es más rico, más generoso, más abultado, entre más edad tenga el escritor. Me dice muchísimo, la verdad estoy muy conmovido porque es un premio muy prestigioso, que ya es un premio cincuentenario, y cuando yo leo la lista de aquellos a quienes les ha tocado recibirlo, pues me siento un poco ruborizado, me gusta muchísimo, me honra mucho, pero es un premio realmente importante que ha sido otorgado a escritores como José Gorostiza, como Jaime Torres Bodet, como Ricardo Garibay, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, en fin, es realmente Fernando del Paso, José de la Colina, Mario Bellatín. Es un premio realmente muy, muy, muy importante, y aunque sea un premio local, pues es un premio de convocatoria nacional, y eso me parece realmente muy significativo y bueno, pues me siento muy orgulloso de haberlo recibido. Celebro mucho que el jurado haya distinguido mi novela El metal y la escoria con este galardón tan importante.